que les mencioné hoy de ejemplo. ¿Qué tenían en común? Como característica número uno, que se recalcó de cada uno de ellos. Escucharon la voz de Dios, ¿cierto? Ellos escucharon la voz de Dios, ¿no? Y como palabra dicha aparte en esta hora es: Dios habla a su pueblo hoy mediante su palabra, porque ella es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Qué tremendo, ¿no? Ok. El siervo de Dios y el Hijo de Dios no solo debe escuchar la voz de Dios, sino que así como Abraham, así como Pablo y así como Samuel, debe escuchar la voz de Dios y debe obedecer. No es suficiente escuchar la voz de Dios, sino estar dispuesto a obedecerla al momento que te hable. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es: ¿recuerdan lo que yo les dije al inicio? Que fue lo que yo les dije, una palabra que les dije que repitieran conmigo. ¿Y la otra? Nuevamente, levántate tú que duermes. Lo digo otra vez, pero ¿cuál fue la palabra que usé, que les dije que más adelante en el transcurso de la prédica íbamos a recordar? No hay excusa. Y después de esto, que terminamos de escuchar, yo te voy a hacer una pregunta a ti, hermano y hermana que te encuentras aquí. ¿Dios te ha hablado? Yo creo que sí. Dios está hablando hoy mediante su palabra, usándome a mí como su instrumento. Qué bueno es Dios. Amén. Cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios, o quizás la escuchamos, pero nos hacemos oídos sordos porque no es lo que queríamos escuchar. Porque Jesús dijo algo pero muy relevante en la palabra, que es: mis ovejas oyen mi voz y estas reconocen cuál es mi voz. Entonces, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vuelve a Él, porque Él en esta tarde está hablando y quiere decir algo. Y esta palabra es para todos nosotros que nos encontramos el día de hoy aquí, hasta para mí. Y yo le decía: Señor, esta palabra será buena para ellos. Y Él me decía, me hacía sentir en mi corazón que sería buena para ustedes porque fue buena para mí. Y se la estoy exponiendo el día de hoy, porque esta palabra, así como usted la recibe para mi vida. Yo le quiero dar un ejemplo muy sencillo de lo que pasa cuando usted y yo no queremos escuchar la voz de Dios y queremos seguir otras voces, que no es lo correcto. Sucede esto: ¿puedo mover esta vida yo? ¿Puedo moverla con mi fuerza? No, ¿verdad? Claro, estoy yendo al gimnasio y podría, pero no. No puedo mover esta viga por mi propia fuerza. Entonces, cuando usted y yo dejamos de escuchar a Dios, nosotros estamos aquí y queremos que Dios nos escuche a nosotros, y hacemos esto. Intentamos jalar la viga, pero Él es Dios. Por su misericordia, Él oye nuestras oraciones. Pero nosotros tenemos que empezar a escuchar a Dios, no Dios escucharnos a nosotros. No me malinterprete. No quiero decir con esto que Dios no oye la adoración. Sí la oye, y sí nos escucha mediante su misericordia. Porque la oración del justo puede mucho. Pero hoy te invito a que nuevamente puedas escuchar la voz de Dios. Y no solo escucharla, puedes hacer lo que Él te dice. ¿Sí?
Cuando Pedro se encontraba en la barca, dice la palabra que estaban allí y se les apareció Jesús. Y ellos, los discípulos se asombraron y dijeron: wow, ¿quién está ahí? ¿Acaso es un fantasma? ¿Es Casper? No, no es Casper. Es Jesús. Y entonces Pedro, ¿verdad?, llegó y le dijo: Jesús, hazme caminar hacia donde ti si eres tú. Y Jesús le dijo: pues venga, ven, aquí estoy. Camina donde mí, ven, camina. ¿Qué dice la palabra que hizo Pedro? Salió de la barca. Y yo imagino que Pedro daría 2 pasos, cuando mucho, cuando empezó a hundirse. Dejó de escuchar la voz de Jesús y se concentró en las olas. Se concentró en lo que decían los discípulos de atrás, quizás: ay, no, este se va a caer, se va a caer. ¿Qué voz estoy yo escuchando el día de hoy? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy escuchando la voz de Jesús? Es algo que realmente que deberíamos poner en manos de Dios y deberíamos aprender más, porque cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios, no llegan las bendiciones. Cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios, empiezan a fallar las cosas. Quizás tienes un llamado, quizás tienes algo que el Señor ya te dijo que estaba allí, pero como no es a tu manera, como no es a mi manera, o como no es lo que yo quiero escuchar, digo: Dios no me habló. Y es más difícil, es más fácil decir que Dios no me habló a aceptar lo que no me gusta. Eso es conmigo. Si se siente identificado a mí, pero eso me pasa a mí. Y como me pasa a mí, yo se les pongo a usted hoy. Y le voy a decir algo. Un corazón que no escucha la voz de Dios es un corazón que te engaña. Un corazón que no escucha la voz de Dios es un corazón que a sí mismo se engaña. Si tú hoy estás escuchando tu corazón, pero tu corazón no escucha a Dios, tienes que revisarte, Marcos. Ojo, la palabra me está hablando a mí. Si usted se siente identificado, gloria a Dios. Tu corazón debe empezar a escuchar a Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.